iniciamos la ponencia de Pastora Filigrana. Es un placer presentarla. Para quien no la conozcáis, Pastora es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. En la actualidad es abogada del Ilustre Colegio de Abogados en Sevilla, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, con una maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo Olavide. Cooperativista, es una reconocida activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales. Miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, feminista y mestiza gitana. Pues nada, Pastora, para seguir con el horario, te cedo la palabra. Como ya sabéis, cuando acabe su intervención dispondremos de unos minutos para hacer las preguntas que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder reflexionar de estas cuestiones colectivamente, que suelen ser siempre objeto de conversaciones pequeñas, ¿no? O de pequeños espacios donde se trata el tema del trabajo decente, de las realidades, de la precariedad laboral. Así que esto de pensar colectivamente y reflexionar colectivamente en torno a estos temas siempre me parece muy acertado. Contenta de poder estar aquí este rato. Bueno, mi intervención no quisiera tardar más de 40-45 minutos como mucho, porque el formato online es muy agotador para la persona que oye al otro lado, y creo que lo interesante sería precisamente este debate y este compartir reflexiones, porque no suelen ser, como decía al inicio, un debate muy tratado, ¿no? O no todo lo tratado que corresponde. Mi aportación a este debate va a ser desde una mirada interseccional, es decir, cómo el trabajo, la precarización del trabajo más concretamente, está altamente feminizado y racializado, cómo opera este entrecruzamiento entre el patriarcado y el racismo para colocar en los sectores laborales más precarios, aquellos que menor reconocimiento salarial y social tienen, a estos cuerpos abaratados por esta intersección racista y patriarcal, ¿no? Principalmente a mujeres racializadas, mujeres que no habitan el norte global o mujeres migradas desde el sur global, ¿no? Creo que mirar esta realidad desde esta mirada interseccional nos ayuda a centrar mucho más la problemática, ir a la raíz del problema, ¿no? Tener una mirada radical y crítica, radical en el sentido de raíz, de entender qué proceso hay detrás de esta precarización del trabajo, de esta feminización y racialización del trabajo precario, para poder encontrar las soluciones acertadas, ¿no? Y creo que siempre una mirada profunda de estos procesos y complejizarlos nos da mejores resultados a la hora de plantear reivindicaciones, soluciones, propuestas e incluso políticas públicas, ¿no? Asistimos a un momento de desregularización de las relaciones laborales. Bueno, por si no conozco bien quiénes son las personas que me están escuchando, no sé si están más o menos vinculadas al mundo del trabajo o al derecho laboral, pero brevemente la desregularización laboral lo que propone es equiparar las relaciones, o sea, crear una relación supuestamente de igualdad entre los trabajadores y trabajadoras y la patronal y las empresas, donde la intervención estatal para compensar la desigualdad no sería necesaria. El derecho laboral hasta ahora está concebido como unas garantías extras para proteger a una parte que está en una situación de desventaja frente a otra. O sea, a los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal. La patronal posee los medios de producción y la riqueza, y los trabajadores y las trabajadoras su fuerza de trabajo, su creatividad, su energía y su vida, ¿no? Esta relación desigual, históricamente, gracias a la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras y de lo que se conoce como el movimiento obrero, este derecho laboral actúa para equilibrar esa balanza, ¿no? Para intentar crear una serie de garantías a favor de los trabajadores y trabajadoras y que la relación sea lo más igualitaria posible, ¿no? Al menos así enunciado, y hasta ahora es como viene operando con menor o mayor éxito, al menos en los países del norte global. La propuesta neoliberal de este momento del capitalismo, al que llamamos este momento de desarrollo, el neoliberalismo, es desregularizar esas garantías, es decir, restar esas garantías a partir de una concepción para el pensamiento crítico, de mi pensamiento errónea, que es que ambas partes están en igualdad de condiciones y por lo tanto no es necesario este supuesto proteccionismo, entre comillas, del Estado o del derecho a favor de los trabajadores y trabajadoras. Bien.
Bueno, seguramente como ejemplo, seguro que conocéis estas frases como la uberización de la economía, el trabajo de plataformas, ¿no? Son muy discutidos y llamativos, sobre todo por la voz de denuncia que han tenido algunos sectores como el del reparto a domicilio. En la empresa Globo recientemente, la semana pasada en Barcelona, se convocó una huelga y las reivindicaciones de estos sectores vienen siendo a favor de la regularización o no perder derechos laborales y garantías, ¿no? Desde los últimos años asistimos a no solo a este crecimiento de plataformas donde el trabajador, la trabajadora y la empresa se relacionan dentro de la lógica de relaciones autónomas o entre empresas, ¿no? Son relaciones mercantiles, no se conciben como relaciones laborales. No solo este fenómeno, sino que también estamos asistiendo a un progresivo recorte de garantías de protección a los trabajadores y las trabajadoras, es decir, de derechos laborales, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, el abaratamiento del despido, lo cual facilita mucho más la rotación laboral en las empresas en detrimento de derechos y garantías de las personas trabajadoras, ¿no? Pongo el ejemplo del despido, pero seguramente en esta jornada estáis tratando otros muchos ejemplos de retroceso. Bien, mi aportación aquí hoy es contar que existen determinados sectores laborales que siempre han estado desregularizados, es decir, donde nunca ha habido una protección real y efectiva a la parte más débil o que actúa en desventaja, como es las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Estos sectores históricamente precarios y esenciales son los que voy a intentar abordar hoy desde esta mirada interseccional que proponía, son a los que se ven abocados las personas con menor capacidad de elección, ¿no? Y en una sociedad, en un mundo, en un orden socioeconómico que ordena jerárquicamente a la población mundial en base a criterios raciales y de género, las personas que están en una situación de mayor desventaja social, si lo imagináramos como una pirámide, las personas que están en la parte inferior en la pirámide, que tienen más dificultad de elección, tienen más dificultad de acceso a los bienes y la riqueza, son las que históricamente se ven abocadas a estos nichos laborales o sectores laborales, ¿no? Yo en esta reflexión quiero sobre todo hablar de dos realidades que he conocido más directamente por mi trabajo, tanto político como profesional, que es la realidad del sector agrario, del sector agrícola, lo que conocemos el trabajo en el campo, y el sector que venimos llamando el sector de los cuidados, o más ampliamente los trabajos reproductivos, y en concreto el trabajo del servicio del hogar o el trabajo del servicio doméstico. He tenido la oportunidad, por mi experiencia, de trabajar y seguir trabajando tanto en la defensa de trabajadores y trabajadoras del campo, del sector agrícola, lo que aquí en Andalucía llamamos el jornalerismo, la jornalera y los jornaleros. Ahora intentaré aterrizar un poco más en esta realidad, y he acompañado procesos de autoorganización de trabajadoras del servicio doméstico o del trabajo del hogar en estos últimos años, y les he acompañado en sus reclamaciones. Creo que algunas reflexiones sobre qué ocurre en estos sectores y cómo opera esta interseccionalidad del género y la raza, y cómo son sectores desregularizados históricamente, nos sirve como ejemplo para pensar de manera más abstracta sobre el trabajo precario, la precarización del trabajo, y plantear reivindicaciones más acertadas sobre el trabajo decente, o qué imaginaría, o qué otro modelo de producción, consumo, de reproducción imaginamos, donde el trabajo decente y el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y por tanto los derechos fundamentales fuera posible y se cumpliera, ¿no? Así que humildemente voy a compartir aquí algunas experiencias y reflexiones. Voy a empezar por el trabajo agrícola, el sector agrario. Históricamente no ha sido un trabajo del todo, ¿no? Son estos casi no trabajos, igual que veremos en el sector de los cuidados. Históricamente se ha mantenido con relaciones que podríamos decir de servidumbre o de semiservidumbre, donde los dueños de la tierra, los dueños de los medios de producción para la explotación de la tierra, eran dueños o tenían algún tipo de relación de poder frente a los trabajadores y las trabajadoras que han trabajado en la tierra, ¿no? Estas relaciones de servidumbre, o la herencia de estas relaciones desiguales de servidumbre del trabajo agrario, lamentablemente llegan hasta nuestros días, porque el trabajo agrario sigue siendo un trabajo no reconocido del todo como tal. Y me explico. Sigue siendo uno de estos sectores laborales regulados por
un régimen especial de la seguridad social. Como sabéis, no sé si me estoy dirigiendo a muchos juristas, si no pido disculpas porque estoy simplificando mucho las ideas, pero creo que para estas reflexiones políticas son importantes. Como sabéis, existe un régimen general de la seguridad social y un estatuto de los trabajadores y trabajadoras que regulan de manera genérica la mayoría de las relaciones laborales que se dan hoy en día en el Estado español, ¿no? Sin embargo, existen regímenes especiales para determinados sectores. Sectores privilegiados y sectores desfavorecidos, porque existen regulaciones específicas para, por ejemplo, altos cargos de dirección de empresas, régimen específico, pero también por la parte de abajo de la jerarquía del trabajo para los sectores más precarizados. Como digo, el trabajo en el campo sigue a día de hoy regulándose por un régimen especial de la seguridad social. Estas especialidades lo que se traducen realmente en una suspensión de garantía o una minoración de la garantía que tienen los trabajadoras y los trabajadores. Por ejemplo, la temporalidad del campo hace que exista un régimen diferente de cotización que después se va a traducir en un régimen diferente de prestaciones, por ejemplo, de desempleo, ¿no? O prestaciones por incapacidad temporal. Principalmente, una de las mayores problemáticas del campo es que para poder acceder a prestaciones de desempleo necesitas acumular un número determinado de días de trabajo, que se trabaja por jornadas, ¿no? Normalmente en la temporalidad del campo se trabaja por jornadas, hay que acumular un número de jornadas, de lo que viene llamándose peonada, por ejemplo, en los sectores sindicales en el campo. Hay que reunir una serie de números de peonadas para poder acceder a esta prestación por desempleo. Además, los trabajadores y las trabajadoras del campo tienen un régimen muy parecido al autónomo, donde ellos mismos tienen que hacerse cargo de una parte importante de su cuota de la seguridad social durante los meses que no están realizando una actividad productiva, ¿no? Lo que aquí también en Andalucía llaman la cartilla agraria, ¿no? Donde tienes que ir enfrentando una serie de cotizaciones mensualmente. El resultado de esto es que es un trabajo precario, no me voy a profundizar mucho más en la regulación porque quiero llegar a esta mirada interseccional, pero la realidad es que es un trabajo precario donde se ven abocadas las personas con menor capacidad de elección. Esto ha sido así históricamente, yo hablo desde Sevilla, soy andaluza, nunca he emigrado, he nacido, vivo y trabajo en Sevilla, y la realidad del campo andaluz históricamente viene siendo cargada sobre los hombros de las personas, como digo, con menor capacidad de elección. Aquí en Andalucía sigue habiendo una importante población autóctona que es jornalera y jornalero. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del campo que no son dueños del campo, de la tierra, de los medios de producción, sino que tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio del jornal para poder subsistir, ¿no? Esto es una realidad que en el resto del Estado, sobre todo a medida que subimos al norte, va desapareciendo, es decir, que las personas autóctonas sean las que trabajan en el campo. Aquí en Andalucía existe todavía un importante sector, sobre todo en la provincia de Huelva y en la comarca de la Fresa de Huelva, que sigue estando sobre los hombros, ¿no? o el trabajo en manos de la población autóctona. Lo que vemos que desde finales de los años 90, principios de los años 2000, quien progresivamente va tomando estos puestos de trabajo, en este sector agrario, este trabajo de jornalerismo agrario, es la población migrante, ¿no? A día de hoy, la población migrante juega un papel fundamental en la producción agrícola del país. Hay que tener, perdón, voy a beber porque estoy intentando correr mucho para meter muchas ideas. Si voy muy rápido, cualquier cuestión desde la moderación me vendría muy bien, ¿eh? Si tengo que frenar un poco. Como digo, hay una progresiva racialización del trabajo en el campo, sobre todo recayendo en la mano de obra migrante, ¿no? Existe un fenómeno que se habla poco, que se conoce poco y que está sosteniendo uno de los sectores, como digo, más importantes del Estado español. No es baladí que España, y sobre todo el sur de España, sea la huerta de Europa, ¿no? Gran parte de los productos frescos de huerta que se consumen en Europa provienen del sur del Estado español, ¿no? De Andalucía, pero también de Extremadura y del Levante, con un nivel de exportaciones bastante alto. A pesar de la importancia de este sector en la economía, el trabajo en estos sectores es altamente precarizado y a veces en condiciones de sobreexplotación laboral, ¿no? Como decía, existe un fenómeno que poco tratado y poco reivindicado, que es una ruta del temporerismo, una ruta de temporeros, en su inmensa mayoría personas migrantes,
muchas personas migrantes magrebíes y subsaharianas en todo tipo de condición regulatoria, es decir, con o sin permiso de residencia y trabajo, que se van moviendo de manera circular, nómadas, pues son poblaciones nómadas, que se van moviendo durante todo el año de campaña en campaña agrícola en los momentos de recolección, ¿no? Aquí en Huelva, que ahora también intentaré entrar un poco más, existe una importante campaña de recolección del fruto rojo en Huelva, lo que se conoce como la fresa, pero que más correctamente sería el fruto rojo, porque hay arándano y otros frutos rojos, y frambuesa principalmente. Hay una ruta, o sea, ahí la cosecha es en primavera, entonces hay una mano de obra importante que se desplaza en primavera a recoger la cosecha y una vez que termina, pues hay una ruta importante migratoria hacia el norte, hacia Lleida, hacia Cataluña, donde en estos meses de verano hay una importante campaña de recolección en Lleida de la fruta dulce, ¿no? de árboles frutales. Mucha mano de obra sube al norte a hacer esa campaña. Pues esa misma mano de obra baja en los meses de noviembre, pues posiblemente a la zona del Levante para la recogida de la naranja, pero también otras campañas del interior, el ajo en Castilla y como campamento base y principal, Almería y El Ejido, que es donde el cultivo es permanente, no hay temporalidad todo el año, la ingeniería de los invernaderos, que si algunas conocen Almería o si quieren mirar en Google Maps, sobre todo en la parte del Ejido, hay toda una comarca techada con plástico, que esta forma de cultivo de invernadero de la macroindustria agrícola, que permite una sostenibilidad en los cultivos. Por tanto, hay miles de personas, y digo miles porque no se pueden contabilizar, pero sabemos que son varios miles de personas que se trasladan de manera nómada, sin acceso a la vivienda, de un punto a otro de la península en busca de estos jornales, ¿no? Lo que vemos, o sea, la traducción de esto, bueno, aparte de una importante vulneración de muchos derechos laborales y sociales, son situaciones de vida de mucha precariedad, ¿no? Seguramente habréis visto noticias, fotos, imágenes de estos asentamientos chabolistas que proliferan en torno a estas plantaciones agrícolas. Seguro habréis visto fotos de los asentamientos chabolistas de la comarca fresera de Huelva, también asentamientos chabolistas en Almería, estos asentamientos que no tienen agua, son de autoconstrucción, hechos con materiales de reciclaje, con muchos riesgos de incendio. Cada año se suceden denuncias por incendios, situaciones de incendio, no tienen acceso a la luz ni al agua, y ahí es donde viven o malviven o sobreviven gran parte de esta mano de obra que está sosteniendo un sector tan importante como la agricultura, ¿no? Estos asentamientos pues se van habitando. Hay gente que ya vive de manera permanente, sobre todo en Almería y cada vez más en Huelva, pero mucha de la población que lo habita es rotatoria dentro de esta ruta del temporerismo que os comentaba antes, ¿no? En Lleida la situación cada año es incluso más grave porque no proliferan los asentamientos chabolistas, sino que existe una situación de calle, es decir, son trabajadores y trabajadoras durmiendo, permaneciendo en las calles las horas que no tienen que estar trabajando. Los dispositivos de atención, como los albergues o los baños públicos o cualquier otro dispositivo de atención a estas personas, es insuficiente, y una de las grandes reivindicaciones de muchos sectores sindicales y de sindicalismo autónomo también reivindican estas cuestiones en Lleida. Voy nombrando estas realidades por si a alguien le va interesando más investigar en estas direcciones. Como digo, hay una alta racialización de este trabajo, son las personas migrantes. Hay que entender que el racismo, hay que dar un poco de marco teórico a esta realidad para poderla abordar en su complejidad. El racismo no solo son actitudes individuales de mayor o menor tolerancia hacia las personas diferentes, sino que verdaderamente es una jerarquización de las humanidades en torno a un ideal de blanquitud y occidentalidad. Por eso hablamos de racismo y colonialidad, no solo en la racialización, sino también la cultura, lo que va jerarquizando las humanidades, entendiendo la cultura occidental como la superior o la que está en este ideal, y las personas que se van quedando más lejos de ese ideal de la blanquitud y de la occidentalidad van teniendo mayores problemas de acceso a los derechos, al trabajo y a la riqueza, ¿no? Por eso yo sostengo, contra muchas otras pensadoras y autoras, que el racismo es un dispositivo de ordenación del trabajo y la riqueza a escala mundo, ¿no? Vemos
a nuestro alrededor un desigual reparto de la riqueza y el trabajo constantemente, vemos desigualdad social. Sin embargo, existen relatos diferentes sobre las causas de esta desigualdad, ¿no? El relato hegemónico sostiene que estos problemas de desigualdad es que las personas que están en la situación de peor desventaja social son personas que no se han comportado todo lo correctamente que deberían, no se han esforzado lo suficiente, no se han formado, no son lo suficientemente desarrolladas, sus culturas son primitivas o sus relaciones sociales son todavía no desarrolladas o bárbaras, ¿no? Si miramos al sur global. Sin embargo, desde un pensamiento crítico, sostenemos que no, que este reparto desigual tiene una serie de criterios y una serie de medidores en torno a cómo se reparte la tarta, el pastel, ¿no? El pastel que son los derechos, el trabajo y la riqueza. La racialización, la raza, la jerarquización racial, o lo que hablamos de capitalismo racial, es uno de estos criterios de reparto. Es por esto que el trabajo agrícola, el más duro, el que se realiza por cuenta ajena, sigue estando en manos de las personas con menos capacidad de elección. A día de hoy, el racismo opera a escala global, también en el Estado español. Las leyes de extranjería, las políticas de extranjería son políticas públicas que hacen que se perpetúe esta estratificación de las personas y a donde las personas que no han nacido en este territorio o que no comparten la cultura o se alejan del patrón de la blanquitud, van ocupando estos lugares de mayor invisibilidad social, ¿no? De mayor precariedad, peor pagados, peor reconocidos, donde la población autóctona o las personas migrantes con otras oportunidades van saliendo, ¿no? Si vemos en el campo, además, hay una jerarquización muy clara. Los trabajos, por ejemplo, de almacenaje suele hacerlo más la población autóctona o las personas migrantes que están en una situación de ya estabilidad en cuanto a los permisos de residencia de trabajo, y los trabajos más precarios que requieren más esfuerzo físico o que tienen peor reconocimiento son los que van quedando a la población migrante. En una población migrante que también se va jerarquizando, bueno, pues normalmente la población migrante latinoamericana que conoce el idioma puede tener algo más de recursos para acceder a unos mejores puestos dentro de esa precariedad, por supuesto, y la población magrebí o subsahariana va ocupando los peores lugares, ¿no? Burdamente, así, resumidamente, yo siempre digo que los trabajos donde se requiere agacharse más, ¿no? Siempre lo hace la población migrante, que en esta jerarquía queda más abajo, ¿no? Pero no solo asistimos a una racialización importante de este sector agrícola, sino que progresivamente existe una feminización del trabajo. Posiblemente siempre ha existido. Siempre en el campo las mujeres autóctonas les ha tocado la peor parte de este trabajo, ¿no? Igual que con la misma metáfora podríamos decir que el trabajo que se hace agachada siempre lo han realizado las mujeres en el campo, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, el cultivo la recolección del olivo, de la aceituna, pues hay un trabajo que es variar el olivo y otro trabajo que es recoger la aceituna del suelo, ¿no? Históricamente las cuadrillas mixtas, las mujeres hacían este trabajo de recolección desde el suelo. Vemos una feminización del trabajo, porque precisamente dentro de esta misma lógica, igual que el racismo es un criterio de reparto de la riqueza del mundo, el patriarcado también lo es, ¿no? La necesidad de que la mitad de la población históricamente haya sido abocada a todo el trabajo reproductivo de cuidado no pagado, gratuito, o cuando es pagado de una manera precaria, ¿no? Cuando los trabajos de cuidado de las mujeres se venden en el mercado, y ahora intentaré hablar un poco más también del sector del servicio doméstico, se malpaga. Este patriarcado histórico sostenido principalmente como una forma del reparto del trabajo desigual ha colocado a las mujeres, y a día de hoy aún, en estos sectores laborales peor pagados, más invisibles y más precarizados. Por esta misma lógica que vengo compartiendo en cuanto a la racialización del trabajo precario, también existe esta feminización del trabajo precario, también en el campo. También las mujeres históricamente han ocupado estas posiciones y siguen ocupándolo, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático es el de la comarca de las Fresas de Huelva, que he venido trabajando estos años y he acompañado algunos procesos de autoorganización de trabajadoras en el campo de Huelva. Quizá el mejor ejemplo es el de la contratación en origen de varios miles de mujeres magrebíes todos los años para la campaña, ¿no? La campaña del fruto rojo, que como digo es estacional, como decía antes, dura solo los meses de primavera, donde el modelo agrícola, el modelo intensivo de invernadero y todo el maltrato a la tierra hace posible que cada año
pues haya toneladas de fruta que recoger durante muy pocos meses y se necesiten muchas manos para hacerlo, ¿no? Una importante parte es población autóctona, otra importante parte es esta población migrante rotatoria que os hablaba y que se desplaza a los asentamientos chabolistas de Huelva, pero hay un cupo de personas que son contratadas en origen, ¿no? La ley de extranjería desde el año 2000 posibilita esta contratación en origen. Es el modelo quizá más utilitarista de la población migrante, donde la población es contratada en su país de origen, viene, trabaja y es devuelta cuando acaban esos contratos laborales. Quizá este modelo es el que concibe el proyecto migratorio más desvinculado a la vida, a los deseos y a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, sino únicamente visto desde esta óptica laboral, ¿no? La cuestión es que hay un cupo de personas que son contratadas en su país de origen a través del ministerio y son recolocadas en determinadas empresas que tienen una necesidad de mano de obra para la recolección de las fresas. Desde el año 2000 esta contratación es exclusivamente de mujeres. Hasta el año 2006 fueron contratación de mujeres de Europa del Este, principalmente de los países de Europa del Este, Polonia, Lituania, Rumanía. Cuando estos países entraron en la Unión Europea y por otros motivos que no me quiero extender quizá en el debate, hubo un cambio y la contratación desde el año 2006 se realiza con Marruecos, ¿no? Como digo, en su totalidad, en los últimos años la contratación ha rodado unas 15.000 personas, son mujeres, ¿no? Se busca un perfil de mujer casada, divorciada o viuda, con un hijo a cargo en su país de origen menor de 14 años, buscando estos perfiles que desde un imaginario patriarcal y racista también se concibe como perfiles sumisos, ¿no? Con perfiles que van a crear y originar poca conflictividad sindical en un sector muy precario. Eso significa que se trabaja mucho por muy poco y en condiciones muy duras, y que en un contexto normal estas situaciones han generado históricamente conflictos sindicales, es decir, reivindicaciones por parte de las trabajadoras o de los trabajadores en pos de sus derechos. Se va buscando los perfiles más vulnerables para evitar o para aminorar esa conflictividad sindical, ¿no? Esto sería un debate más profundo que no voy a entrar porque voy a hablar como unos 15 minutos más, pero esta intersección ya racial, ¿no? Colonial, patriarcal, de encontrar estos cuerpos de mujeres marroquíes de zonas rurales con hijo a cargo, entre 18 y 45 años, es un buen ejemplo de cómo la interseccionalidad es una buena herramienta para abaratar los cuerpos cuando es una herramienta que usa la patronal, ¿no? Si quieres que alguien trabaje mucho y por muy poco sin quejarse, tienes que escoger a personas que están en situaciones de desesperada, de mucha dificultad de acceso a condiciones materiales para sostener una vida digna, ¿no? Es aquí donde opera, como digo, esta interseccionalidad del racismo y el género. ¿Quiénes son las personas que más difícil lo tienen? Pues si volvemos a esa pirámide que dibujaba al principio, vemos que las personas que están más abajo de la pirámide son las que, donde se interseccionan estos diabólicos criterios de reparto de justicia y el trabajo, ¿no? Creo que la situación de las jornaleras de las fresas de Huelva, que en los últimos años afortunadamente ha tenido mucha visibilización, sobre todo por las alianzas con el movimiento feminista, ponen sobre la mesa esta realidad del trabajo, ¿no? y la dificultad del trabajo decente en determinados sectores laborales y para determinadas personas. Claro, cuando buscas perfiles muy vulnerables y el nivel de denuncia es bajo, aunque afortunadamente cada vez más, sobre todo si conocéis las reivindicaciones y el trabajo de jornaleras de Huelva en lucha. Cuando la conflictividad sindical es poca, la conquista de derechos es poca y la vulneración de derechos queda muchas veces impune, ¿no? Lo que hemos venido recogiendo en los testimonios de estas trabajadoras y las denuncias que hemos ido interponiendo estos años, pues son sobre todo situaciones de mucha precariedad habitacional, son personas que van a trabajar van a vivir dentro de las fincas donde trabaja. El convenio del campo en Huelva les obliga a la patronal, a las empresas, a dotar de viviendas, ¿no? a facilitar la vivienda. Muchas de las quejas han venido de situaciones de habitabilidad muy graves, ¿no? De hacinamiento, de falta de la energía, de falta de agua o del cobro y el descuento de la luz y el agua de las nóminas, el desconocimiento de sus verdaderas condiciones laborales, es decir, cuánto se cobra. Las reivindicaciones en materia de reclamación de cantidades siempre son muy bajas porque
Claro, por muy poco que le paguen a esas trabajadoras, aunque le paguen por debajo del convenio, siempre es más que lo que cobran por un jornal en su país de origen. Por tanto, lo ven como una situación de mejora de sus vidas. Así que ahí hay un ahorro importante para la patronal cuando no se cumple el convenio. Hemos recogido muchas denuncias de retiradas del pasaporte, de que la salida y la entrada de la finca está tutelada, no pueden salir y entrar cuando quieren, hay horarios, suelen ir acompañadas. La actividad sindical se ha dificultado mucho, yo formo parte y he trabajado algunas campañas con el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores en Huelva, y el acceso a estas trabajadoras es muy complicado porque no suelen estar solas en espacios públicos, ¿no? Pues si vas a un supermercado o a un centro de salud, pues suelen ir acompañadas, no siempre es fácil que te cojan la octavilla. El acceso a la información también es muy dificultoso, muchas de ellas no hablan el idioma, las fincas están muy retiradas de los centros urbanos. La cuestión es que cuando existen vulneraciones de derechos y algunas vulneraciones graves también en materia de agresiones sexuales, que seguro habréis oído en los últimos años que han salido a la luz, en muchos de esos casos quedan impunes. También por el retorno de estas trabajadoras a su país de origen cuando acaba la campaña y por tanto se agotan sus permisos de residencia y trabajo, ¿no? Toda esta situación crea una importante suspensión de derechos, que su contraprestación es una importante acumulación de riqueza en manos de las empresas, que ven muy abaratado el coste de la mano de obra, y sobre todo pues va creando situaciones de invisibilización social y de vulneración de derechos fundamentales. El campo en gran parte a día de hoy se mantiene así, con una población, con una mano de obra en una situación de mucha vulnerabilidad. La ley de extranjería es un mecanismo de abaratamiento del salario muy importante. Esto quizás sea una de las cosas para mí más interesantes que aportar en un debate como este, es decir, el hecho de no poder acceder a un permiso de residencia y trabajo y tener que trabajar en situaciones de clandestinidad hace que tengas que aceptar condiciones laborales inferiores a las legales sin poder conflictuar, ¿no? Sin poder denunciar, ¿no? Por eso la política de extranjería y la ley de extranjería, con estos requisitos tan dificultosos para el acceso al permiso de trabajo, lo que está haciendo es que haya un ejército de mano de obra muy barata, ¿no? En situación muy vulnerable. Y no solo, bueno, como sabéis, la vía más común de obtener un permiso de residencia y trabajo es a través del arraigo social, que hay que esperar 3 años, es decir, hay que estar 3 años en este país sin permiso de residencia y trabajo para poder después optar a él, siempre y cuando se tenga una oferta de trabajo por un año a una jornada de al menos 30 horas a la semana. Seguramente que mucha de la gente que me está escuchando y que está más o menos relacionada o vitalmente o política o profesionalmente con la situación de precariedad, sabemos que un contrato de un año en una jornada laboral de 30 horas es altamente difícil, incluso para la población autóctona, incluso para trabajadores y trabajadoras cualificadas, ¿no? Pues en una situación de migración aún mayor, ¿no? Entonces, tener que estar 3 años y necesitar un contrato de una oferta de trabajo de un año dificulta mucho el acceso al permiso de residencia. Eso crea, y el permiso de residencia y trabajo, eso crea todo este abaratamiento de una mano de obra que se ve abocada a aceptar condiciones de sobreexplotación laboral. Pero no solo eso, sino que cuando se obtiene el permiso de residencia y trabajo, como sabéis, hay que ir renovándolo temporalmente y es necesario demostrar una serie de cotizaciones a la seguridad social, que además en el sector agrario se dificultan por esto que comentaba al principio de cómo es el sistema de cotización de seguridad social, que básicamente es día a día, ¿no? Jornada a jornada. Esto también crea un chantaje, porque aunque ya tienes el permiso de residencia y trabajo, tienes que seguir acumulando cotización a la seguridad social para que pueda ser renovado, ¿no? Y si no las alcanzas, no alcanzas ese mínimo, vuelves a la casilla de salida, pierdes el permiso de residencia y trabajo y tienes que volver a situaciones de clandestinidad. Toda esta perversidad que posibilita la política de extranjería a nivel europeo y que en el que el Estado español también secunda, es lo que hace que exista esta situación de precariedad estructural en determinados sectores. El otro sector importante que también quería compartir, no quisiera hablar más de 10 minutos, y que me puedo saltar ya todo el marco teórico que he compartido, como digo, es el sector de los cuidados y en concreto el sector del trabajo del hogar. El trabajo del hogar comparte el mismo destino que el trabajo del campo y es regulado por un régimen especial de la seguridad social, ¿no? Una especialidad que también se traduce en una suspensión de garantía o en un recorte de garantía. Seguro que os suena toda la lucha por la prestación más el desempleo de las trabajadoras del hogar, que ya hay una sentencia europea
que dice que deben tenerlo, ahora falta una reforma legislativa importante para que puedan acceder, pero existen una serie de suspensión de garantía, un despido aún más barato, un preaviso aún menor, situaciones de incapacidad temporal por baja laboral también se dificultan, en fin, una serie de garantías. Quizá la más llamativa sea esa falta de prestación por desempleo, porque eso también es un mecanismo de bajar la conflictividad sindical, porque si cualquier trabajador o cualquier trabajadora tiene miedo a una conflictividad sindical, cuando hablo de conflictividad sindical no solo me refiero al sindicalismo como conocemos más tradicional, sino a organizarte mínimamente para exigir tus derechos, o quizá ni siquiera organizada, quizá individualmente exigir lo que te corresponde, ¿no? Esto baja mucho porque en estos sectores, en este sector en concreto del trabajo del hogar, la pérdida del trabajo te supone no solo eso, no solo la pérdida de un ingreso, sino la inanición. Te condena a la inanición porque no hay prestación por desempleo, es decir, la pérdida del trabajo posiblemente sea la pérdida de cualquier otro derecho material porque te quedas sin ningún tipo de ingresos, ¿no? Estos son mecanismos, perversos mecanismos legislativos que colocan a determinadas personas en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y por el mismo marco teórico que que vengo compartiendo desde el principio, en esas situaciones donde hay un entrecruzamiento ya no solo de la ley de extranjería, sino también de este régimen especial de la seguridad social y esta normativa específica del trabajo del hogar, si entrecruzamos esta normativa o estas políticas públicas, lo que vamos a encontrar es un trabajo que nadie quiere, ¿no? Un trabajo mal pagado, donde se trabaja mucho, situaciones muy invisibles y que cualquier persona que tenga una posibilidad mínima de optar a otros sectores laborales lo va a optar, ¿no? Pues posiblemente si puedes optar a trabajar en la hostelería, que también es un sector bastante precario, lo vas a preferir al sector del trabajo del hogar, ¿no? Por tanto, lo que vemos en las cifras globales en estos sectores es que es un sector altamente feminizado, a más de un 90%, y altamente racializado, es decir, son las personas migrantes las que vienen ocupando este trabajo. Un trabajo que, si hablábamos antes del sector de la agricultura como un motor importante en la economía del Estado español, bueno, y no solo en la economía, sino que la producción de la materia prima y el alimento es esencial para el sostenimiento básico de la vida, en el sector del trabajo del hogar es también uno de estos sectores clave para el sostenimiento de toda la estructura económica, ¿no? El trabajo cuando el Estado no garantiza guarderías públicas, comedores escolares o una ley de dependencia, son las personas que necesitan estos cuidados tienen que verse abocadas a comprarlo en el mercado de trabajo, ¿no? Y es en este mercado de trabajo muy abaratado el que se compra la fuerza de la mano de obra de las trabajadoras, principalmente migrantes, para que trabajen en este trabajo del hogar. Ahí son muchas ideas, estoy intentando correr. Quiero dar con las ideas claves que posibilite el debate. Como digo, es un sector clave, ¿no? Posiblemente muchas mujeres autóctonas se nos posibilitó el desarrollo de nuestras carreras laborales y el abandonar una parte del trabajo de cuidado porque recayó en los hombros de esas trabajadoras que venían del sur global a cubrirlo, ¿no? Entonces, bueno, y en la pandemia yo creo que lo vimos muy claramente. Quienes veníamos reivindicando esto desde el feminismo, desde un feminismo más materialista, decíamos son trabajos esenciales y se da la paradoja que son los peor pagados y los peor reconocidos. Cuando llegó la pandemia y la crisis del COVID-19 yo creo que fue muy evidente cómo fueron trabajos esenciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando no pueden cuidar a tu padre dependiente enfermo? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué pasa cuando no existen guarderías públicas? ¿Qué pasa cuando nadie puede llevar a tu hijo a la guardería y tienes tú que llevarlo? O sea, había una crisis de los cuidados durante unos meses, ¿no? Que se visibilizó. De hecho, fueron de los trabajos esenciales que no pararon, ¿no? Sobre todo el de la limpieza de espacios públicos, ¿no? Esta paradoja merece una reflexión desde un pensamiento crítico que abogue por el trabajo decente. Posiblemente estos trabajos históricamente que también se sostuvieron por relaciones de servidumbre, el trabajo del hogar, el trabajo de los cuidados ha recaído históricamente en los hombros de las mujeres, las familias más humildes o de clases populares o trabajadoras, y en los hombros de las mujeres más pobres en las clases acomodadas, ¿no? La señora del pueblo que venía, la chica del pueblo que venía a servir, la criada, ¿no? Esa idea de la criada a la que al cambio de techo, comida y protección se encargaba del trabajo del hogar, ¿no? Esas relaciones de servidumbre existen hoy, existen porque existe una legislación que aún no ha igualado no ha igualado en condiciones laborales a estos sectores clave. Posiblemente hay una resistencia muy grande a igualar estos sectores porque retribuir el trabajo
en estos sectores de una manera justa, verdaderamente conllevaría una redistribución de la riqueza importante. No podría haber una acumulación de riqueza como la que el neoliberalismo posibilita si verdaderamente se pagara el trabajo invisible a día de hoy de los cuidados, ¿no? Conllevaría una redistribución de riqueza que haría temblar los cimientos posiblemente de estas reglas del juego económico. Por eso las luchas de las trabajadoras del hogar, la lucha del servicio del hogar, son luchas que no solo están siendo importantes para la conquista de derechos laborales y sociales de las trabajadoras, que son las protagonistas de ellas, sino que a la vez están siendo un movimiento de impugnación total al modelo de ordenación económica, un modelo de ordenación del trabajo reproductivo y por tanto una impugnación a la ordenación del modelo productivo también, o sea, una impugnación total a cómo se organiza la economía y visibiliza lo que siempre se mete debajo de la alfombra, que el modelo económico no podría funcionar si no fuera por un ingente trabajo invisible que hay detrás para reproducir básicamente a los trabajadores y las trabajadoras de la especie humana, ¿no? Por eso estas luchas me parecen muy inspiradoras, no solo porque hay que apoyar el valor de justicia que están reivindicando, es decir, es justo que estas personas estén en condiciones de igualdad, sino por la capacidad emancipatoria que tiene su enunciación, ¿no? La impugnación que supone. Volviendo un poco al principio y para terminar, en estos sectores, en estos dos que he compartido, posiblemente podremos hablar de algunos sectores más, siempre ha existido la desregularización, es decir, siempre ha habido pocas garantías desde el Estado para igualar las condiciones en las que se relacionan los trabajadores y las trabajadoras con la patronal. La potencia de estas luchas que se dan, estas luchas laborales, sindicales que se dan en estos ámbitos, es que han tenido que enfrentar la desregularización desde siempre, ¿no? Cómo te organizas cuando eres una trabajadora interna. No entra mucho en las condiciones de las trabajadoras del hogar por cuestión de tiempo y no habla mucho del régimen interno del hogar, pero si ahora queréis, como tenemos unos minutos para debatir, pues podemos charlar un ratito más si vuestras inquietudes y dudas van por ahí, ¿no? Pero como digo, en estos sectores, ¿cómo te organizas? ¿Cómo te organizas cuando no hay una patronal clara? Solo hay la persona para la que trabaja. Cuando no hay compañeras de trabajo, cuando no hay un centro de trabajo donde te encuentras cada día, donde hay una atomización de las relaciones laborales, ¿no? en el sector del hogar. ¿Cómo te organizas cuando los métodos sindicales tradicionales que venían apoyándose precisamente en ese concepto del centro de trabajo o de un sector muy concreto no se dan? Pues las trabajadoras del hogar se están organizando de manera autónoma con otras formas sindicales, ¿no? que muchas veces llamamos biosindicales. No solo se organizan en torno a lo laboral, sino que las organizaciones, las asociaciones de trabajadoras del hogar en el Estado español es un modelo de sindicalismo y de mutualismo a otros niveles más allá del laboral, ¿no? Hay una frase muy buena de las trabajadoras del servicio doméstico en Madrid, que se llama Territorio Doméstico, que dice, para luchar tuvimos que sostener nuestras vidas. Efectivamente, se necesita un mutualismo no solo en el aspecto laboral, sino de vivienda, de cuidado, de creación de redes de sostén cuando tu familia de origen no está a miles de kilómetros. Me parece muy interesante lo que ocurre en estas asociaciones de trabajadoras del hogar, su forma de organizarse, muy ligada también a un modelo al ocio, porque tienen que verse muchas de ellas los domingos, entonces la organización de la manifestación pasa por la reunión del domingo, o el café del domingo, la merienda del domingo. Hay unas fórmulas sindicales ahí muy potentes, porque no solo se reduce a lo laboral, sino a otros aspectos de la vida, que están acertando mucho en cómo afrontar esta desregularización, ¿no? Tuvimos la oportunidad, bueno, durante un par de años se han hecho estos encuentros de sindicalismo feminista y antirracista en el Reina Sofía, y fue muy interesante el diálogo, por ejemplo, que se dio entre las trabajadoras del hogar y las trabajadoras de los servicios de reparto, ¿no? de estos servicios de plataforma, porque tenían muchas cosas comunes. No había una gran patronal a la que enfrentar, o no se conocía la patronal, ¿no? Digo, la trabajadora de Globo y la trabajadora del hogar interna, por ejemplo, ¿no? La línea entre la vida y el trabajo se desdibuja mucho, no existe un centro de trabajo en donde reunirte, entonces las formas de lucha en estos sectores han tenido que reinventarse. Por eso hablamos de esta reinvención, de la necesidad de reinventar el sindicalismo del siglo XXI a la altura del proyecto de la embestida del proyecto neoliberal de desregularización, ¿no? Y cómo las luchas que se han dado en estos sectores, tanto en el campo y que se vienen dando, como en los sectores del trabajo del hogar,
son inspiradoras para ese modelo sindical que está por inventar y que es un reto y que me parece una de las claves verdaderamente si tenemos el objetivo, como enuncia esta jornada, de un trabajo decente, un trabajo donde se verdaderamente garanticen los derechos sociales y económicos de las personas y donde sea condición sine qua non para poder garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Lo dejo por aquí y abrimos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastora. Pues lo dicho, se abre el turno de preguntas. Se pueden hacer mediante la aplicación, mediante el chat, podéis levantar la mano, quedamos a la espera de si os ha quedado algún punto o queréis especificar alguna consulta. Vamos a dar unos minutos a los participantes y aprovechamos para agradecer la gran reflexión que nos aporta la ponencia de Pastora en relación a temas que ya se han abordado a lo largo de la mañana, como los problemas que implican estos mecanismos legislativos que fomentan un extractivismo de personas y unas dinámicas globales que colaboran a mantener la explotación y cómo tenemos que poner los cuidados y la perspectiva antirracista en el centro. ¿Hay una mano levantada ahí? ¿Pastora? Sí. Hola, buenos días. Voy a aprovechar que yo tengo micro para hacer la pregunta, compartir una reflexión. En primer lugar, muchísimas gracias por toda la explicación y esa aproximación tanto a la situación del campo andaluz, que al final es el campo de todo el Estado, ¿no? Y también pues a esa atención a las interseccionalidades. Me ha llamado mucho la atención, más que nada por la claridad expositiva que ha sido perfecta, de ese continuum que hay entre la situación de los trabajadores en general con la situación de los trabajadores en el campo, especialmente pues, a los trabajadores y trabajadoras racializados y con ese enfoque también de género. Y también, más allá de eso y entroncando con el título de las jornadas, el continuum que hay también respecto de las situaciones en origen, ¿no? Entonces, al final, parece que la dinámica es cuanto peor están en origen, menos piden cuando lleguen, y cuanto peor están en el campo, pues también nos sirve de palanca para al resto de la población autóctona tenerlos en unas condiciones de, mira, que si no estás tú, va a estar este, que va a estar porque en su país está peor aún, ¿no? Ahí hay un continuum claro que desde un punto de vista puede pues, magnificar los beneficios, pero creo que también apunta muy a las claras cuál debe ser el papel del otro sector, ¿no? Del sector trabajo, que tiene que ser pues mejorar las condiciones en toda la cadena, en todo ese continuum, tanto en trabajadores y trabajadores autóctonos, como en el campo y la población migrante, como en origen, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la exposición porque hacía ver todo esto de manera muy clara. Y bueno, eso, Sí, gracias. te doy un feedback porque muchas gracias por compartir esta reflexión porque me da pie a lo mejor a contar alguna cosita más que se me ha quedado y efectivamente, o sea, es como cuenta esto. Por eso hablamos de una economía globalizada y por eso hablamos de un sistema mundo, ¿no? No hay... si tiramos de los hilos de muchas problemáticas vamos a encontrar esta misma cosa monstruosa, ¿no? Que es un proyecto neoliberal pues sostenido con políticas necropolíticas, ¿no? Como dice alguna parte del feminismo y del ecologismo. Efectivamente es así. Y te pongo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en Marruecos con sindicatos marroquíes de agrarios, ¿no?
para tratar todo el tema de la mano de obra que se contrataba en origen, en Marruecos y demás. Vi cómo eran allí los campos de frambuesas, por ejemplo, de arándanos, perdón, la recolección del arándano, y el jornal allí era la parte del Arache de Marruecos, ¿no? El jornal allí, por el mismo trabajo que en Huelva, que por ejemplo la recolección del arándano, era un jornal de 7 euros al día. Muchas de las empresas que están allí tienen intereses aquí también. Quizás en la patronal se coincide. Eran 7 euros al día del jornal. El jornal en Huelva, según el convenio colectivo, pues puede estar en unos 38 euros. Si a estas trabajadoras marroquíes se le paga 22 euros el jornal, está muy por debajo del convenio, la conflictividad que van a originar, como te decía antes, es menor porque es que en su país de origen son 7 euros. Estás triplicando el jornal en el país de origen. Por lo tanto, 22 euros es mucho. Pero ¿qué pasa? Que la población autóctona también ve abaratado sus costes. Porque si una empresa debe de pagar 38 euros el jornal, pero te dice que te paga 27 y tú no estás de acuerdo, tiene una trabajadora contenta de trabajarlo por 22 euros. Lo que quiero decir es que hay una cadena, porque los discursos de la derecha y de la ultraderecha, que en estos sectores calan mucho, ponen a pelear al penúltimo contra el último, ¿no? Parece crear una rivalidad entre la población autóctona más precarizada y la población migrante, ¿no? Y es cierto y existe. O sea, existe esta rivalidad porque las empresas juegan a crearla, ¿no? A decir, te tengo que pagar 38, te voy a pagar 30, y si no tengo aquí a un señor magrebí dispuesto a trabajar por 22, ¿quieres o no quieres? Claro, esto es una desmovilización de la clase trabajadora en su conjunto, como tú decías, y comparto completamente. Por eso, con algunos debates que también he tenido en Elegido, en Almería, que estas cuestiones son muy estructurales porque la producción en Almería es macro, ¿no? La lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajar allí, y cualquier otro sindicato de clase que actúe allí, tiene que pasar necesariamente por la reivindicación de la regularización ya. La regularización ya no es una cuestión de derechos fundamentales, que también, no únicamente es una cuestión de derechos fundamentales que afecta a la población migratoria, que por supuesto lo es, sino que además nos afecta a toda la clase trabajadora, sobre todo en los sectores más precarizados, ¿no? Porque que una persona no tenga permiso de residencia y trabajo va a hacer que lamentablemente se vea abocada a trabajar menos por más sin quejarse. Y eso va a abaratar el convenio. Y ya no solo va a hacer que el convenio no se cumpla, sino que va a imposibilitar mejorar el convenio. O sea, si estamos soñando en algún momento por esos salarios aumentarlo, ¿no? ese jornal, por ejemplo, del día, para eso se necesita una negociación sindical, y una negociación sindical en mesas sindicales necesita una organización sindical, una estructura y una mínima movilización. Es muy difícil movilizarte cuando estás chantajeado por todos estos aspectos de la ley de extranjería, ¿no? Entonces eso no solo hace que no se cumpla el convenio, sino ni siquiera se pueda soñar con una mejora del convenio, ¿no? Y al final eso termina afectando a la clase trabajadora en su conjunto. Por eso es tan importante hacer un sindicalismo con perspectiva no solo feminista, sino también antirracista, ya por una cuestión de estrategia política, ¿no? Muchas gracias, Pastora. Han abierto una pregunta, bueno, es más un agradecimiento. Yanaina Tellez, disculpa, simplemente agradece tu intervención, que ha abordado ella 2 trabajos ya sobre el caso de las jornaleras marroquíes del fruto rojo, sobre todo por cuando se aborda la explotación laboral y sexual. Y que simplemente eso. Gracias, Yanaina. Qué bien que haya gente que esté trabajando en estos temas, de verdad, y muy agradecida porque durante muchos años ha estado muy invisible esta realidad de Huelva, un poco más que las asociaciones pro derechos humanos y algunos sindicatos de base, y la verdad que la alianza con el feminismo supuso una importante puesta a la luz, ¿no? de estas situaciones. Cuando hay una suspensión de derechos como la que se da en Huelva, pues proliferan otras vulneraciones y las agresiones sexuales. No sabemos cuántas, si son muchas o pocas, porque muchas son invisibles. Tenemos recogidas y tenemos sentencias, afortunadamente, de algunas de ellas, no sabemos cuántas son, pero hay que leerlo dentro. Es muy importante leer estos abusos desde un contexto macro de suspensión de derechos, ¿no? que tiene una finalidad de acumulación de riqueza por parte de la patronal, o por lo menos beneficia mucho a la patronal esta suspensión estructural de derechos, ¿no? Continuamos con las preguntas. Laura Casanova
Leo directamente. Muchas gracias por la magnífica ponencia, ha sido un placer escucharte. Quería hacer una pregunta relacionada precisamente con el trabajo doméstico interno, que por parte de los colectivos de trabajadoras ya llevan un tiempo calificando de esclavitud moderna. Creo que entraría directamente en el ámbito de la diligencia debida por los grandes riesgos de explotación laboral e incluso de trabajo forzoso, precisamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran una buena parte de las trabajadoras y el hecho de que el trabajo se desarrolle en el domicilio privado. ¿Crees que la diligencia debida podría en el futuro ser una vía más de lucha que pudiera implicar y exigir responsabilidad al Estado español por permitir estas situaciones de abuso y discriminación interseccional y no trabajar para la prevención y garantía de los derechos fundamentales y el trabajo decente en estos sectores? Sí creo que sería una vía. Creo que es alguna cuestión muy estructural, como digo, que está sosteniendo una parte importante de la economía y que todas las vías son válidas. Tenemos que tener una vía institucional, como la que ella está apuntando. Hay que litigar estos casos en tribunales. Es muy difícil porque es muy invisible el trabajo. No es fácil que muchas de estas trabajadoras lleguen a un dispositivo de atención, de asesoramiento jurídico o que tengan la posibilidad de emprender acciones judiciales. Hay que hacer una lucha en los movimientos sociales, en la calle, una visibilización que creo que verdaderamente están haciendo un trabajo impecable de movilización. Raro es el mes que no hay una movilización en algún parte del Estado de trabajadoras del hogar. Y sí creo que esta herramienta que propone, sí, esta y muchas otras de la mejor manera coordinada posible, ¿no? Efectivamente, el trabajo interno es legal, la ley lo posibilita. ¿Qué ocurre en el trabajo interno? Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un paralelismo entre la situación de estas trabajadoras marroquíes del campo de Huelva que tienen que pernoctar en las mismas fincas donde trabajan, ¿no? Como os contaba, se les facilitan las viviendas, y la realidad de las trabajadoras internas, ¿no? Del hogar, que también tienen que pernoctar y vivir dentro del domicilio donde trabajan. ¿Qué cosas ocurrían en esas realidades? Lo primero, que hay un desdibujamiento absoluto entre la vida y el trabajo. Eso es lo que hace que pues, no existe algo como una jornada laboral o periodos de descanso. La ley habla de tiempo de presencia, ya las que conocéis esto sabéis de la ambigüedad del término. Los relatos de todas las trabajadoras internas, la inmensa mayoría de relatos que tenemos y que venimos recopilando, yo he trabajado en una asesoría, decía, las atiendo todos los martes a trabajadoras del hogar. Y durante muchos años lo que venimos recopilando todas dicen trabajo 24 horas, es decir, no hay un límite, ¿no? Es muy invisible esta realidad. Cuando llegamos a tribunales es muy difícil probar estas cuestiones porque ¿dónde están las pruebas testificales? ¿Dónde están las pruebas documentales? Que hay que hacer una obra de fantasía y de ingenio para poder acreditar en tribunales estas situaciones, ¿no? Y claro, en una situación de invisibilidad siempre va a ser un caldo de cultivo de vulneración de derechos. No vamos a decir que todas las personas que tienen una trabajadora interna en su casa vulneran derechos, pero lo que sí es cierto es que la estructura permite esa vulneración, ¿no? Y entonces, que sean vulnerables o no, esos derechos va a recaer en que la empleadora o el empleador tenga una ética o una moral mejor que peor, es decir, a la suerte de que te toque un buen empleador o una buena empleadora o no. Porque no hay otros mecanismos y otras garantías, ¿no? Se estaba hablando de inspecciones de trabajo en los domicilios, pero claro, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se hacen esas políticas públicas? No es fácil, hay otros derechos como la inviolabilidad del domicilio, como sabéis, derechos fundamentales que ahí chocan. Verdaderamente es muy complicado. Y quizá una de las vías sería que esta figura no sea posible, que no exista algo así como el trabajo interno. Claro, también hay que ver entonces qué políticas públicas se implementan para facilitar el acceso a la vivienda de muchas trabajadoras del hogar y que no se tengan que ver abocadas a este tipo de trabajo interno porque no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, es una cadena de cuestiones y políticas públicas pensadas de manera interseccional y compleja. No sé si esta reflexión iba en la línea, pero es alguna de las que yo he llegado con el tú a tú en estos sectores. Muchas gracias. Laura, si quieres que te demos la palabra para reflexionar sobre la respuesta, si no, si levantas la mano te daremos paso, si no pasamos a la siguiente pregunta, que es Miguel Ángel, que comenta que por lo que dices no tiene sentido o se ve muy limitada la acción sindical cuando se centra solo aquí, en el país de acogida, y cómo se está trabajando la colaboración con los sindicatos en el país de origen. Bueno, pues efectivamente, yo sí tengo la oportunidad, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras tiene relación con el Sindicato Agrario en Marruecos y hemos tenido oportunidad de pensar, de idear cuestiones conjuntas, porque efectivamente la explotación es global.
yo iría más. O sea, tenemos estas relaciones. Claro, ¿en qué se traduce? Al menos sabemos cuáles son las condiciones de allí y podemos denunciarlas ligadas a las de aquí, ¿no? Que es un poco lo que os vengo contando de cuánto vale el jornal de la recogida del arándano en Larache, de las mismas trabajadoras que después vienen aquí en primavera. Al menos ese intercambio de información y esa red está y existe, al menos desde donde yo trabajo. Pero yo iría más aún, Miguel Ángel. Es que yo creo que tiene que haber alianzas más amplias, no solo sindicales. Es decir, aquí hay un movimiento ecologista importante que además tiene más repercusión que el movimiento sindical, esa es la verdad, es decir, tiene más capacidad de incidencia, que tiene que integrar estas cuestiones, porque es que la explotación de la tierra, la sobreexplotación de la tierra, de los recursos, en los países de origen, incluso en la colonia interna que podría hacer estos campos de Andalucía, y la sobreexplotación de los cuerpos de trabajadoras van unidos, o sea, forma parte de la misma estrategia. En sus planes malévolos de explotación del mundo, digamos que van en el mismo PowerPoint, ¿no? Esto lo estoy improvisando aquí el chiste, pero la respuesta que tenemos que dar a esto tiene que ser conjunta, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los recursos de los acuíferos en Huelva, ha tenido bastante repercusión y afortunadamente el movimiento ecologista se ha hecho eco, ¿no? de la pretensión del gobierno de derechas de Andalucía que tiene con las reservas acuíferas en Huelva, y que afecta y que tiene que ver mucho con toda la explotación del fruto rojo en Huelva y permitir una mayor explotación del agua, es decir, quitar garantías, ¿no? Igual que quitan garantías de las trabajadoras, pues quitar garantías de protección a los recursos y al territorio, ¿no? Ha tenido una gran repercusión, incluso sabemos que hay diputados europeos que anunciaron un viaje a Huelva, una brigada de observación, y nos alegramos muchísimo de que esto ocurra, ¿no? Pero es que esto tiene que ir de la mano con las reivindicaciones de sectores laborales y sociales y sindicales de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, queremos la misma repercusión porque es la misma cosa, no son dos realidades divididas, ¿no? Posiblemente vamos a necesitar un frente común y amplio. No solo esta internacional sindical que necesitamos y que mejor y peor vamos hilando con América Latina y el sector de los cuidados con colectivos y organizaciones de allí, sí sé que existen, por ejemplo en Ecuador, sé que es territorio doméstico y la gente en Ecuador, en todas estas redes de pensamiento de sindicalismo feminista existen, pero ya te digo, no solo en el ámbito laboral, yo lo ampliaría más, porque verdaderamente es una cuestión estructural con muchas aristas y no va a haber una solución únicamente en una de estas direcciones, sino que tendrá que ser conjunta. Y eso nos aboga, nos interpela a ponernos de acuerdo, a crear estos diálogos, estos debates y a tener una mirada interseccional, ¿no? de la explotación de los cuerpos y los territorios. No sé si te habré más o menos contestado, Miguel Ángel. Sí, comenta por el chat que sí. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna persona que quiera alzar la mano? Dejamos unos minutos y si no, cerramos la sesión, que ha sido de lo más enriquecedora.